Oye, señor Delgado, hay un capítulo que te invito a que me acompañes a leer, porque es muy, es gacho en muchos sentidos. Es gacho. Yo propongo, mira, empezar lo que es la página 348, que es, y por último, terminarlo acá en la página 552. En la 51, Sí. en la última parte acá donde habla el diccionario de la lengua. Y ya ahí termina, porque ahí da a conocer una parte que a usted... Ah, del Pacto por México. No, y poquito más. Es la primera vez que le escucho a él escrito decir que su infarto, Álvaro, fue consecuencia de eso. De los meses esos, cuando los chuchos No, pues sí. entregaron, obviamente, se entregaron a Enrique Peña Nieto. Los chuchos esos que van a acabar con el PRD. Bueno, vamos a leerlo porque tengo ese documento al que se refiere. Bueno, el de Manuel Camacho Solís. Sí, claro. Claro. Bueno, a ver, ahí les va, porque este es un capítulo para la historia, usted lo va a tener, lo va a recordar y le va a servir mucho para más adelante. Fíjese nada más. Luego del fracaso del gobierno de Peña, que en sentido estricto significó el agotamiento de la política antipopular y entreguista impuesta desde principios de los años 80 del siglo pasado, teníamos amplias posibilidades de triunfar en la elección del 2018. Sin embargo, no fue fácil la travesía porque los oligarcas estaban envalentonados con sus dos imposiciones anteriores y cada vez era más evidente el poder que ejercían sobre los dos partidos dominantes, o en sentido estricto, de uno, el PRIAN. Pero sobre todo porque además del dinero poseían el control por entero de los llamados medios de información, de manipulación en realidad, con sus comentaristas famosos de sueldos millonarios en radio y televisión, periodistas vendidos y pseudointelectuales al servicio del régimen de privilegios y corrupción. Nos ayudó mucho la Constitución de Morena. Creo que eso fue clave. El contar con un partido político para no depender de alianzas que algunas veces obligan a otorgar concesiones en lo programático o postular candidaturas impresentables que ponen en duda la honestidad y las causas justas por las que se lucha. Esto no necesariamente significa que las alianzas sean malas. Lo son cuando se depende de partidos enteramente utilitarios que solo buscan cargos y no los mueven ideales con ellos, Con ellos se está expuesto a incongruencias y se corre mayor riesgo de traiciones. No así cuando el partido se apega a principios, promueve esas coaliciones, se cuida la calidad moral de los aliados y se puede hacer valer el derecho de admisión. Si esto es posible, las alianzas son importantísimas porque suman a más mujeres y hombres con voluntad, convicciones y buena fama pública. Quienes se oponen a esa táctica desde el interior del partido generalmente buscan ser ellos los únicos elegidos, aunque no tengan el respaldo popular, siempre con la excusa del purismo, cuando en realidad esas posturas son meras y vulgares simulaciones individualistas. Como lo expliqué, luego del fraude nos dedicamos a formar el Partido del Movimiento de Regeneración Nacional, mejor conocido como Morena. Con la consulta a los fundadores para decidir si continuábamos como movimiento o nos convertíamos en partido, la mayoría optó por esto último, de modo que hicimos todos los trámites de ley, celebramos las asambleas exigidas por el órgano electoral y así, el 2 de octubre de 2014, se nos otorgó el registro como organización política. Es un orgullo decir que fui de los fundadores, el primer presidente del Consejo y el segundo presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Pude en esa ocasión quedarme sin ninguna tarea formal en el partido,
pero necesitaba una plataforma no tanto para darme a conocer o conducir el movimiento, sino para tener una representatividad formal que nos permitiera argumentar y exponer nuestras ideas en los medios de información e inclusive aparecer en mensajes en tiempos oficiales sin que pudieran silenciarnos. En 2015 fue el año en que Morena participó en un proceso electoral por primera vez, obteniendo 3.068.086 votos en la elección de diputados federales. Con ese resultado, el partido se colocó en cuarto lugar de votación. La primera bancada de diputados de Morena estuvo compuesta de 35 legisladores. En ese año también hubo elecciones locales en 16 entidades, en las que Morena logró obtener 41 legisladores de los congresos locales en Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Morelos, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Yucatán. En nuestros estatutos se establecieron desde entonces 2 procedimientos que han resultado fundamentales para hacer valer la democracia al interior del partido, sin divisiones, rupturas o imposiciones. El método de encuesta para elegir a nuestros candidatos y el sistema de insaculación o sorteo para seleccionar a los candidatos plurinominales en la lista que presenta el partido en los procesos electorales. Por primera vez, en ese entonces, fueron diputadas y diputados, mujeres indígenas y campesinas, obreros, comerciantes, maestras y maestros, gente buena que con los métodos tradicionales de elección en los partidos nunca habría llegado al Congreso. Desde luego, hubo mucha crítica al sorteo y se recurrió al argumento elitista según el cual los parlamentarios tienen que ser gente de ciencia y conciencia, como se decía en la época colonial. Pues bien, este primer grupo de legisladores actuó con mucha dignidad y lo más importante es que, salvo excepciones, no se vendieron ni traicionaron al pueblo. Recuerdo que en la legislatura anterior, la surgida del fraude del 2012, la mayoría de los diputados del PRD se habían sometido al régimen, sumándose al llamado Pacto por México. Esta maniobra de cooptación de la izquierda comenzó apenas pasando la elección del 2012. Tengo presente que todavía no se calificaba la elección presidencial que habíamos impugnado cuando el finado Manuel Camacho Solís, un hombre bueno, pero demasiado inclinado a la negociación y a la búsqueda del acuerdo, nos convocó a una reunión en la que participamos Jesús Ortega, Jesús Zambrano, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Juan Ramón de la Fuente, Marcelo Ebrard y 1 o 2 dirigentes más que no recuerdo. Allí, el licenciado Camacho presentó un documento político que a la postre se convertiría en el Pacto por México. Esto es muy importante, lo voy a volver a repetir. Allí, el licenciado Camacho presentó un documento político que a la postre se convertiría en el Pacto por México. De manera respetuosa dije en mi intervención que no estaba de acuerdo con aceptar ninguna alianza con el nuevo gobierno de Peña y que solo les pedía esperar a la resolución del Tribunal Electoral para quedar en libertad. Luego, como era predecible, el Pacto de Marra se convirtió en un instrumento para profundizar en la política entreguista y antipopular. Con ese parteaguas se aprobaron las más nefastas reformas: educativa, fiscal y sobre todo la más ambicionada, la llamada reforma energética. Y luego dice Andrés Manuel López Obrador: esta última fue en buena medida la causante del infarto que padecí hace 10 años. Aclaro que antes de ese gran susto me cuidaba poco y trabajaba mucho más. Pensaba que eso del estrés no existía, que era una exquisitez pequeño burguesa, como la depresión y las frecuentes visitas al psicólogo. Sin embargo, constaté que estaba equivocado. La hipertensión mata. El infarto es la principal causa de muerte en el país y entre otros factores que lo provocan,
se constituye desde luego la tensión y el enojo. Recuerdo que entonces, el diciembre de 2013, se nos juntaron varias tareas y preocupaciones. Estábamos apurados creando las asambleas cuyo requisito era que asistieran con credencial de elector más de 3,000 ciudadanos en la mitad de los estados y nosotros queríamos cumplir en todos, lo cual, al final, logramos parcialmente, es decir, se cumplió la exigencia en 30 estados, pero no tuvimos capacidad de convocatoria, información y organización en Jalisco y Baja California Sur. Sumado a este desafío, tuvimos que enfrentar una reforma energética tan entreguista que nos devolvió a los tiempos anteriores a la explotación petrolera de 1938 y la nacionalización de la industria eléctrica en 1960. Como hemos visto, en todo el periodo neoliberal, la apuesta fue por la privatización, es decir, como lo define el diccionario de la lengua española de manera literal, convertir lo público en privado. Recuerdo que ante la gravedad del problema, convoqué al Zócalo una y otra vez, como 10 veces, de julio a diciembre de 2013. Sin embargo, en esa ocasión la gente no sintió que fuera tan malo compartir la renta petrolera con particulares, nacionales y extranjeros, y se dejó llevar por las supuestas ventajas que ello tenía. Llegaría mucha inversión extranjera, se crearía una gran cantidad de empleos, aumentaría la producción de crudo, bajaría el precio del consumidor de los energéticos, y además, según esta campaña publicitaria mentirosa y ruin, en México no teníamos ni dinero ni tecnología para extraer el petróleo, menos el de aguas profundas donde poseíamos un enorme tesoro. Luego dice, lo cierto es que a diferencia de lo ocurrido en 2008, la gente no se movilizó como se habría requerido. También es posible que nosotros no supimos hacer bien las cosas y fallamos en nuestra estrategia. En cada convocatoria se llenaba el Zócalo, pero nuestras expectativas eran mayores. Queríamos que fueran movilizaciones como las del desafuero o como las del fraude electoral del 2006. Pensábamos que sólo así podríamos parar el reparto descarado de grandes bloques de tierra y de agua del territorio nacional en beneficio de compañías petroleras particulares, de políticos corruptos y de traficantes de influencias. El caso es que mi corazón no aguantó, pero me salvaron la ciencia, el creador y la suerte de estar en la Ciudad de México, a 15 minutos de una clínica con sala de hemodinamia, de esas que apenas ahora existen, cuando menos una en cada capital de los estados. Días después del infarto, aún rodeado el Congreso por nuestros militantes y con la resistencia heroica de activistas autónomos y de simpatizantes de Morena, los legisladores aprobaron la reforma energética. Aquí destaco 2 hechos vergonzosos. Uno, la manera en que tanto el PAN como el PRD simularon para votar junto con el PRI las reformas que más les acomodaban y que menos dañaban su imagen. A sabiendas de que el PRI le bastaba solo una de esas bancadas opositoras para lograr la mayoría calificada que requieren las reformas constitucionales. Así fue el truco. El PRD supuestamente se oponía a la reforma energética y votó en contra de ella, pero lo hizo a favor de la reforma fiscal porque demagógicamente sostenían que los ricos debían pagar más impuestos. El PAN, por su parte, dio su respaldo a la energética y votó en contra de la fiscal. En fin, una burda simulación. El otro asunto que supera el cretinismo es que los legisladores del PAN, un partido que se fundó en 1939 para oponerse a la expropiación petrolera del año anterior y cuyos dirigentes estuvieron todo el tiempo a favor de la privatización, en lugar de limitarse a votar por la reforma energética privatizadora y a celebrarlo como un triunfo de su ideario conservador, se atrevieron a pedir dinero para apoyarla. Emilio Lozoya, director de Pemex en ese tiempo, y quien actualmente permanece en prisión, sostuvo en su declaración ante la Fiscalía General de la República que por órdenes superiores había entregado dinero a los legisladores del PAN
para que votaran la reforma energética. Y luego ya se va con toda la declaración de Lozoya. Lozoya, que ya es conocida, donde dice, le di a Ricardo Anaya, lo cité a este otro acá. A cabeza de vaca. Que por cierto sirvió de un carajo porque nadie está en la cárcel. Pues no. Nomás este señor, el que declaró.